El patio principal de la vecindad lucía inusualmente lúgubre bajo el cielo encapotado de aquella tarde de noviembre. El chavo no estaba en su barril. Había pasado las últimas horas encerrado en el legendario y rara vez visto departamento número 8. El lugar era lúgubre, con humedad descascarando las paredes y una única ventana que daba a un callejón oscuro y estrecho en la parte trasera del complejo. Sobre una vieja mesa de madera coja, el chavo pasaba las páginas de un libro de tapas negras y cuero desgastado que había encontrado tirado cerca del mercado. Sus ojos se detuvieron en un capítulo titulado El juego de la ventana. Para jugar, debes asegurarte de que tu ventana esté perfectamente cerrada. Si tienes cortinas, ciérralas con cuidado antes de acostarte. La invitación se hace con el pensamiento. Solo debes desear que vengan a jugar. El niño trazó las palabras con su dedo índice, manchado de tierra. Su estómago no rugía pidiendo tortas de jamón. Un vacío diferente, frío e inquietante, se había instalado en sus entrañas. El libro explicaba que la entidad pondría a prueba el temple del jugador, recompensando a los que resistieran hasta el alba, pero castigando con horrores innombrables a quienes abrieran los ojos. Nadie sabe qué pasa si pierdes. Solo que ya no vuelves a ser el mismo. Afuera, el bullicio habitual de Don Ramón, huyendo del señor Barriga, parecía pertenecer a otro universo. El chavo se levantó lentamente. Se acercó a la pequeña ventana de su apartamento. El vidrio estaba sucio, cubierto por una fina capa de polvo y mugre acumulada por años. Corrió el pestillo oxidado, asegurándose de que el cristal estuviera inamovible, y jaló una vieja tela deshilachada que servía de cortina. Quiero jugar. Ven a jugar conmigo esta noche. El susurro se perdió en la habitación vacía. La noche cayó pesadamente sobre la vecindad. El chavo se recostó en su maltrecho catre, de cara a la pared, dándole la espalda a la ventana cubierta. Apretó los párpados con fuerza, esperando. Las primeras horas transcurrieron en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por los ladridos distantes de los perros callejeros. El sueño amenazaba con vencerlo, la fatiga de un niño desnutrido era fuerte, pero la adrenalina lo mantenía en un estado de duermevela. No va a pasar nada. Todo es mentira, igual que lo de la Llorona. Justo cuando su respiración comenzaba a hacerse lenta y acompasada, el aire en el departamento número 8 pareció congelarse. El sonido de los grillos se apagó de golpe. Un silencio antinatural y denso lo envolvió todo. Y entonces, ocurrió. 3 golpes secos, suaves pero increíblemente nítidos, resonaron contra el cristal de la ventana. No era la rama de un árbol. No era el viento. Era el sonido de nudillos tocando deliberadamente el vidrio desde el callejón de afuera, en un piso donde no había forma de que alguien estuviera parado sin una escalera. El juego había comenzado. El corazón del chavo dio un vuelco salvaje en su pecho. Un sudor helado le empapó la frente casi al instante. El instinto primario le gritaba que se diera la vuelta, que mirara hacia la cortina, que comprobara qué demonios estaba suspendido en el aire detrás de su ventana. Tengo que hacerme dormido. No puedo abrir los ojos. No importa lo que escuche. Los golpes volvieron, esta vez con un poco más de fuerza. El vidrio vibró ligeramente en su marco de madera podrida. La entidad estaba probando la barrera. El chavo apretó las sábanas raídas con sus puños cerrados hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La respiración del niño era superficial, esforzándose al máximo por no emitir ningún sonido que delatara su estado de vigilia. De repente, los golpes cesaron. El silencio regresó, pesado y asfixiante. El chavo tragó saliva, sintiendo la garganta seca como lija. Pasaron 5, 10, 15 minutos. La mente del niño comenzó a jugarle trucos. ¿Se había ido? ¿Había sido su imaginación? La curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre lo metía en problemas en la vecindad, comenzó a picarle. A lo mejor ya amaneció. A lo mejor solo fue un ratito. Estuvo a punto de relajar los párpados, de permitir que una rendija de luz entrara por sus ojos. Pero el libro había sido claro: la trampa del silencio. Justo antes de que sus pestañas se separaran, un golpe brutal y ensordecedor hizo temblar la pared entera. El chavo reprimió un grito mordiéndose el labio inferior con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de su propia sangre. El sonido no había sido el de un nudillo, sino el de una mano plana, enorme, golpeando el cristal con una furia desmedida. A este golpe le siguió un sonido aún peor. Algo áspero y húmedo comenzó a frotarse contra el vidrio.
Sonaba como si un trozo de carne cruda y llena de dientes estuviera lamiendo la ventana de arriba a abajo. No me muevo. No existo. Soy de piedra. La temperatura de la habitación había descendido drásticamente. El aliento del niño se condensaba en el aire frío de la madrugada. Escuchó un chirrido agudo, como uñas largas arañando la superficie exterior del vidrio, buscando una grieta, una falla en el pestillo. La entidad sabía que él estaba allí adentro. Sabía que estaba despierto. Y estaba dispuesta a pasar toda la noche intentando que cometiera un solo error. Las horas se diluyeron en un tormento psicológico que ninguna mente infantil debería soportar. El ente al otro lado de la ventana cambiaba sus tácticas constantemente. A veces, imitaba sonidos familiares para romper la concentración del chavo. Chavito, ábreme, soy Don Ramón, me persigue el señor Barriga y tengo mucho frío. La voz sonaba hueca, como si saliera de una garganta llena de agua estancada. El chavo sabía que era una trampa. Don Ramón jamás iría a su departamento en medio de la noche, y mucho menos hablaría con ese tono gutural y vibrante. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del niño, empapando la sucia almohada, pero no emitió ni un solo sollozo. Mantuvo los ojos cerrados como si estuvieran sellados con pegamento. Luego, la entidad recurrió a la violencia pura. Comenzó a golpear el vidrio con un ritmo frenético e irregular. El cristal crujía, quejándose bajo la presión antinatural. El chavo sentía que en cualquier momento los fragmentos de vidrio volarían por la habitación y algo húmedo y helado lo tomaría por los tobillos para arrastrarlo al callejón. Por favor, que salga el sol. Por favor, que salga el sol. El tormento alcanzó su punto máximo cuando el ente dejó de golpear y, en su lugar, el chavo escuchó claramente cómo algo pesado aterrizaba en el suelo del callejón, justo debajo de la ventana. Segundos después, se escuchó el inconfundible sonido de pasos caminando por las paredes, como si la gravedad no existiera. Pasos húmedos que subían por el ladrillo hasta detenerse justo frente a la rendija de ventilación superior. Un olor a cobre y tierra mojada inundó el departamento. El sonido de una respiración profunda, cavernosa, se coló por la rendija. Algo estaba olfateando el aire del interior. El chavo detuvo su propia respiración hasta que los pulmones le quemaron, rezando internamente para fundirse con las sombras del cuarto. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, un débil rayo de luz grisácea logró filtrarse a través de la delgada tela de la cortina, iluminando tenuemente la pared frente al niño. El frío se disipó. Los ruidos cesaron. Había amanecido. El chavo abrió los ojos lentamente, jadeando por aire, pero su mirada ya no era la misma de antes. A media mañana, el sol brillaba con fuerza sobre el lavadero de la vecindad. Doña Florinda colgaba ropa mientras don Ramón intentaba reparar, sin mucho éxito, el cordel de un tendedero. Todo parecía normal, hasta que el chavo salió del pasillo oscuro que llevaba al departamento 8. Su aspecto era deplorable. Tenía ojeras oscuras y profundas que le daban a su rostro un aspecto cadavérico. Su caminar era lento, casi arrastrando los pies, y mantenía la vista fija en el suelo, rehusándose a mirar a nadie a los ojos. Chavito, ¿qué te pasa, chavito? Pareces un zombi de esas películas que pasan en el canal 5 en la madrugada. ¿Te comiste algo echado a perder? No tengo hambre, don Ramón. Don Ramón frunció el ceño. Que el chavo rechazara la mera idea de la comida era un síntoma de alarma grave. Kiko, que jugaba con una pelota gigante y multicolor, se acercó corriendo, masticando un caramelo. Ay, chavo. Tienes cara de que viste un fantasma. ¿Acaso te asustó el ropavejero? Chusma, chusma. No fue un fantasma. Fue algo real. Estuvo en mi ventana toda la noche. La voz del chavo era monótona, carente de su habitual inocencia o exasperación. La chilindrina salió de su casa, atraída por la extraña actitud de su amigo. ¿De qué estás hablando, chavito? ¿Qué fue lo que estuvo en tu ventana? Seguro fueron las ratas que atraen la mugre de don Ramón. Debería darle vergüenza vivir en un lugar tan sucio. Mire, señora, no me provoque, porque le digo que... Mientras los adultos comenzaban su habitual y escandalosa discusión, el chavo se apartó lentamente hacia su barril. Kiko y la chilindrina lo siguieron, sintiendo que había un secreto oscuro flotando en el aire. El chavo se sentó en el borde del barril, mirando fijamente un punto invisible en la pared desconchada. Le gané al monstruo. Le gané en su propio juego. Pero dice el libro que quiere jugar con más personas. Que está buscando ventanas nuevas. Kiko y la chilindrina se arrodillaron junto al barril.
El tono sombrío y apagado del chavo había capturado su atención por completo. Ya no parecía el niño despistado de siempre. Hablaba con una autoridad fría y aterradora. ¿Cuál juego, chavo? Yo tengo todos los juegos del mundo, mi mami me los compra. Pero no conozco el de las ventanas. Ay, Kiko, no seas menso. Está hablando de un juego de miedo. ¿Verdad, chavito? Cuéntanos, ándale, no seas egoísta. El chavo levantó la mirada. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, parecían dos pozos vacíos. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible y ajena a su rostro, se dibujó en la comisura de sus labios. Era como si algo a través de él estuviera hablando, usando su voz para sembrar la maldición en la vecindad. Se llama el juego de la ventana. Lo encontré en un libro negro. Es fácil de jugar, pero tienes que ser muy valiente. Más valiente que tú, Kiko. Seguro tú perderías a la primera. Claro que no. Yo soy muy valiente. Y además mi cuarto tiene una ventana enorme, más bonita que la tuya. Yo también quiero jugar, chavo. En mi casa hay una ventana en la sala y otra en mi cuarto. ¿Cuáles son las reglas? Apuesto a que yo gano primero que el cachetón de Kiko. La trampa había sido colocada. El orgullo y la competitividad infantil eran el cebo perfecto. El chavo bajó la voz a un susurro, obligándolos a acercarse hasta que sus frentes casi se tocaron. En la noche, cuando todos duerman, aseguren bien su ventana y cierren las cortinas. Piensen con mucha fuerza. Quiero jugar. Ven a jugar conmigo esta noche. Y métanse a la cama. Cuando escuchen 3 golpes en el vidrio, el juego empieza. ¿Y luego qué hacemos? ¿Lo acusamos con nuestras mamás? No. No pueden moverse. No pueden hablar. Y sobre todo, no pueden abrir los ojos por nada del mundo, sin importar qué escuchen o cuánto miedo tengan. Si abren los ojos antes del amanecer, la cosa de la ventana entrará. Y ya nadie los volverá a ver. El sol se ocultó, dando paso a una noche densa y anormalmente fría para esa época del año. La vecindad quedó sumida en un profundo silencio. En el departamento 14, doña Florinda ya roncaba suavemente. Kiko, en su cama, miraba la gran ventana de su habitación. Las palabras del chavo resonaban en su cabeza. Su orgullo le decía que debía demostrar que era el más valiente, pero el miedo ya le apretaba el estómago. Es puro cuento del chavo. Seguro ni existe ese monstruo. Yo voy a jugar y mañana me voy a burlar de él. Kiko se levantó, cerró el seguro de la ventana y corrió las cortinas con estampado de marineros. Se metió bajo las sábanas, cerró los ojos con fuerza y pensó en la invitación. En el departamento 72, la Chilindrina hacía exactamente lo mismo. Su padre, don Ramón, dormía en el sofá de la sala, agotado tras un día de esquivar cobradores. Ella miraba la pequeña ventana de su cuarto, la cual daba al patio central de la vecindad. Yo soy la más lista. Si esa cosa viene, yo ni me voy a inmutar. La Chilindrina cerró los ojos, visualizando la invitación en su mente. Mientras tanto, en el oscuro y húmedo departamento 8, el chavo estaba sentado en posición fetal sobre su catre. Esta noche no participaría. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en la oscuridad. Él ya no era el jugador, ahora, él era el heraldo. Había traído la presencia a la vecindad, y sentía cómo la atmósfera del lugar se enrarecía, cargándose de una energía pesada y opresiva. Ya vienen por ellos. El primer indicio de que algo andaba mal fue la quietud. Los sonidos nocturnos de Ciudad de México parecieron apagarse, aislados por una cúpula invisible sobre el edificio. Las luces de los faroles de la calle comenzaron a parpadear y se apagaron de golpe. En el departamento de Kiko, la temperatura bajó tanto que el aliento del niño comenzó a formar nubes de vapor en el aire oscuro. Y entonces, rompiendo el silencio, se escuchó con escalofriante claridad en la habitación de la Chilindrina. La Chilindrina sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Los golpes habían sido precisos, secos. No venían de la puerta principal, venían de la ventana de su cuarto. Apretó los ojos, aferrándose a su peluche con terror. Simultáneamente, Kiko escuchó algo diferente. No fueron 3 golpes. Fue un rasguño lento y profundo a lo largo de todo el cristal de su ventana. El sonido agudo de uñas afiladas rayando el vidrio lo hizo encogerse bajo las cobijas. Mami, ayúdame. El murmullo de Kiko apenas fue audible, pero fue suficiente. La entidad detectó su miedo. El suave rasguño en la ventana de Kiko se transformó en golpes brutales y frenéticos, como si docenas de manos intentaran derribar el cristal. El vidrio se agrietó con un estallido sonoro, pero no cedió.
Kiko quería gritar, quería correr hacia el cuarto de su madre, pero el pánico lo paralizó, obligándolo a mantener los ojos cerrados como dictaban las reglas. La entidad estaba torturando psicológicamente a la Chilindrina. Los golpes habían cesado, siendo reemplazados por una voz idéntica a la de su padre. Mijita, ábreme, perdí las llaves, hace mucho frío aquí afuera, mijita. Mentira. Mi papá está durmiendo en la sala. Es mentira. La niña lloraba en silencio. El ente, al ver que la niña no cedía, cambió la voz de su padre por un gruñido sordo y gutural, seguido del sonido de cristales siendo presionados hasta el límite de la ruptura. El caos silencioso se apoderó de la vecindad. El chavo, en su cuarto, sonreía de forma macabra al escuchar los lejanos crujidos de la madera y el vidrio en los departamentos vecinos. La maldad del libro se había desatado, y la entidad se dividía, alimentándose del terror fresco de los niños. Kiko escuchó cómo la cerradura de su ventana comenzaba a girar por sí sola, emitiendo un chirrido metálico. La barrera estaba cediendo. La madrugada parecía haberse congelado en el tiempo. La presión en la ventana de Kiko era insoportable. El marco de metal chillaba de dolor bajo el asedio invisible. El niño sudaba a mares bajo su cobija de marinero, pero el silencio que siguió al chirrido de la cerradura fue lo que casi lo quiebra. Un silencio absoluto, absoluto y engañoso, tal como lo había descrito el chavo. Kiko sintió que una corriente de aire helado acariciaba su frente. La ventana se había abierto milimétricamente. El olor a tierra removida y carne putrefacta inundó su habitación. No voy a abrir los ojos, no voy a abrir los ojos. La Chilindrina estaba en su límite. El ente había dejado de imitar a Don Ramón y ahora producía el llanto de un bebé a escasos centímetros de su cristal. Era un sonido hipnótico, perturbador. La niña comenzó a temblar descontroladamente. Sentía una presencia abrumadora parada justo al otro lado, observándola a través del vidrio y las cortinas, esperando pacientemente un parpadeo. El cielo comenzó a teñirse ligeramente de un gris pálido, anunciando el inminente amanecer. La noche estaba llegando a su fin. En el departamento 8, el chavo dejó de sonreír. Se levantó lentamente de su cama, caminó hacia su propia ventana, corrió la cortina de un golpe y abrió sus ojos sin miedo, observando el oscuro callejón vacío, sabiendo que el mal ya no estaba concentrado allí. Él era el anfitrión, y la infección del miedo ya se había esparcido. El primer rayo de sol iluminó la fuente del patio central de la vecindad. Todo se detuvo abruptamente. El aire recuperó su temperatura normal. La quietud del amanecer trajo consigo un silencio sepulcral, pero este no era un silencio de paz, sino de devastación. Las puertas de los departamentos 14 y 72 permanecieron cerradas esa mañana. Ni Don Ramón salió huyendo, ni Doña Florinda salió a barrer, y ningún niño salió a jugar al patio. El barril del chavo estaba vacío. En la vecindad flotaba una neblina densa y anormal. Nunca se supo qué sucedió en la habitación del niño de traje de marinero cuando sintió el viento helado en su frente. Ni nadie pudo confirmar si la niña de anteojos y pecas logró resistir la tentación de abrir los ojos ante el llanto espectral. El juego de la ventana había terminado su primera ronda, pero las ventanas de la vecindad, ahora siniestras y oscuras, sugerían que había llegado para quedarse.